En el fondo, se trata exclusivamente de hacer miles o millones de veces las mismas operaciones, en las que el dato de partida de cada paso es el resultado obtenido en el paso anterior. Y esto es lo que realizan a la perfección los ordenadores. Gaston Julia, matemático francés, estudió las iteraciones de funciones sencillas como esta, donde c es una constante. Pero en lugar de utilizar números reales, usó números complejos. Un número complejo consta de dos componentes, una real y otra imaginaria, y se puede representar mediante un punto en un plano. Para un valor concreto de c, Julia pintó de blanco los puntos del plano correspondientes a valores de z que en la iteración se alejaban cada vez más del origen. Se iban a infinito. Y de negro los que se mantenían en una región acotada del plano complejo. Pensaba Julia que la frontera debía ser una línea simple. Sin embargo, ¿cuál no sería su sorpresa cuando sobre su papel, pensemos que esto ocurría durante la Primera Guerra Mundial y aún no había ordenadores, fueron apareciendo figuras extrañas de una complicada belleza? La geometría euclídea no servía para describirlas. Mandelbrot descubrió en 1979, y utilizando ya ordenadores, que iterando la misma función podía generar en el plano complejo una especie de mapa de todos los conjuntos de Julia, el famoso conjunto de Mandelbrot. Este fractal, probablemente el objeto más complicado de las matemáticas, es un conjunto de puntos del plano complejo. Cada punto está coloreado de un color distinto en función del número de iteraciones que hay que realizar para garantizar que el resultado está acotado. La rugosidad de la frontera, lejos de suavizarse al hacer sucesivas ampliaciones, nos muestra unas formas cada vez más complicadas y atrayentes, que de vez en cuando nos reproducen el original. La exploración de todos los detalles de este magnífico objeto fractal nos podría llevar toda una vida. Y todo ello realizando una sencilla operación matemática, la iteración de esta función compleja. Tómese un número, elévelo al cuadrado y súmele el número inicial. Repita el proceso con el número obtenido. En las dos últimas décadas, miles de matemáticos y de informáticos se han dedicado a iterar otras funciones, obteniendo un espectacular muestrario de figuras fractales, muchas de las cuales nos recuerdan de una forma increíble a objetos de la naturaleza. Michael Barclay consiguió mediante un sencillo programa una réplica casi exacta de una hoja de helecho. Hoy, con un simple ordenador personal, podemos jugar a ingenieros genéticos generando simulaciones de las ramificaciones de nuestras propias plantas o creando nuestros propios paisajes fractales. El universo está poblado de sistemas que se comportan de manera caótica. Las llamas de una hoguera, el humo, el agua de un arroyo, las olas del mar, son manifestaciones cotidianas del caos. La historia de la ciencia es la historia de la búsqueda del orden dentro del caos. Cuando en 1687 Newton publica sus Principia Mathematica y su famosa ley de gravitación universal, realiza la culminación del pensamiento científico. La naturaleza posee unas leyes matemáticas y el ser humano puede encontrarlas. Durante 3 siglos, los científicos de todas las disciplinas se han lanzado a la desaforada carrera de encontrar esas leyes. Pensaban que el universo se comportaba como un mecanismo de relojería y que las ecuaciones diferenciales podrían predecir el estado de un sistema conociendo las condiciones iniciales. Las leyes de Newton nos permiten descifrar la órbita de la Tierra alrededor del Sol y predecir los eclipses. Incluso nos han permitido viajar a la Luna o mandar sondas hasta los confines del sistema solar.
Pero estas ecuaciones, que podían servir para sistemas simples, son incapaces de predecir el estado de las partículas de gas encerradas en un globo o de las miles de gotas que forman un torrente. A lo largo del siglo XIX, los científicos resolvieron en parte esta dificultad utilizando el análisis estadístico de cantidades promediadas, que trabaja con cantidades globales de movimiento. No podremos determinar el movimiento de cada una de las partículas del torrente, pero al menos sabremos lo que hará éste globalmente. A principios de siglo coexistían dos paradigmas científicos: el determinista, que se utilizaba para sistemas simples con pocas partículas y que utilizaba ecuaciones diferenciales, y el estadístico, para sistemas complejos formados por muchas partículas con muchos grados de libertad, en el que reina el azar. Lo que nadie podía sospechar es que sistemas simples formados por muy pocas partículas pudiesen tener un comportamiento caótico. En 1960, Edward Lorenz desarrolló un modelo matemático para realizar previsiones del tiempo. Este modelo era bastante simple y contemplaba solo tres variables que rigen el movimiento de convección, relacionadas entre sí mediante tres ecuaciones diferenciales que ya se han hecho famosas. Lorenz puso a trabajar su ordenador. Cada minuto simulaba el paso de un día. Con sorpresa, comprobó que una diferencia de menos de una milésima en una de las variables, al cabo de unos pocos minutos, unos días en la simulación, producía un estado climático totalmente distinto. Había descubierto la segunda gran característica de los fenómenos caóticos. Una pequeña variación de las condiciones iniciales produce grandes cambios en el sistema a lo largo del tiempo. Es lo que se conoce como efecto mariposa. El batir de las alas de una mariposa en una selva africana puede producir, dentro de unos meses, un huracán en el Pacífico. La primera característica del caos es que es impredecible a largo plazo. Pero incluso en los fenómenos caóticos aparecen ciertas regularidades, es decir, un cierto orden. Este orden se investiga mediante el espacio de fases del sistema. Este espacio de fases es como la radiografía del sistema. Cada punto representa al sistema en su conjunto en un momento dado. Aparecen ciertos atractores a los que se acerca el sistema. Lorenz descubrió uno de ellos para su modelo climático, conocido como mariposa de Lorenz. Ustedes podrían pensar que los fenómenos caóticos son cosas que solo afectan a los matemáticos o a los físicos. Por desgracia o por suerte, los sistemas caóticos aparecen en los lugares más dispares. La evolución de una epidemia, el desarrollo de la población de una determinada especie animal en un ecosistema cerrado, las reacciones de la bolsa y de la economía en general, nuestra atmósfera y hasta el sistema solar son sistemas caóticos. Newton se hubiera llevado un gran disgusto si hubiese conocido el hecho, demostrado por el matemático francés Poincaré a principios de este siglo, de que incluso un sistema formado por solo tres cuerpos es caótico. En su nacimiento, allá por los años 70, el caos y los fractales no parecían estar relacionados, pero los dos son hermanos matemáticos. Ambos buscan la estructura profunda de la irregularidad. En las dos, la imaginación geométrica es lo más importante. Los fractales constituyen un nuevo lenguaje para describir las formas del caos, la cara más frecuente de la naturaleza.